Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía, el honor de tener eh, conectado en esta conversación que vamos a emprender a un ahora colega y amigo y maestro, el doctor Jorge Portela, a quien yo le tengo un profundo cariño. Es casi como mi papá, mi padre putativo, ya siempre se lo he dicho. Eh, el doctor Portela es profesor titular ordinario de la Universidad Católica Argentina y es profesor consulto en la Universidad de Buenos Aires. Doctor Portela, perdón por la introducción, pero tú sabes que yo le tengo mucho cariño, así que era necesario tener que hacer esta pequeño intro. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Salde. Estoy muy honrado de estar aquí y poder, bueno, tener un diálogo, satisfacer alguna inquietud, tener la oportunidad de hablar eh, en una emisora peruana. Perú es un lugar que tiene todos mis afectos, verdaderamente. Y es recíproco, acá lo queremos mucho en Perú. Doctor, usted es esencialmente un abogado dedicado a la filosofía. Usted es un filósofo, es decir, es un especialista en filosofía del derecho. Y como tal, usted ha venido dando diversas charlas en algunos países sobre lo que viene ocurriendo con respecto a el rol de los jueces en este momento particular, ¿no? Donde priman ciertos paradigmas como el neoconstitucionalismo, del cual usted ha realizado críticas, ¿no? Y es un paradigma, digamos, que rige y que al parecer se ha vuelto casi, digamos, incuestionable. La conversación del día de hoy versa sobre si nos estamos dirigiendo como parte de la crisis de la política hacia una suerte de gobierno de los jueces. Y esto en mérito a lo que ha sucedido en el Perú, ¿no? Concretamente, sobre este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas sociales. No vamos a entrar al detalle de este informe, sino a mí me gustaría preguntarle básicamente, ¿usted considera, doctor, que tanto en el caso peruano como en el caso argentino y en otros casos que usted ha podido analizar, comentábamos antes de la entrevista el caso de la sentencia Artavia Murillo, grave, ¿no? Hay algunos casos en los que los jueces se vuelven, los jueces de la Corte Interamericana y también algunos jueces de los tribunales constitucionales o de las cortes constitucionales, se vuelven como una suerte de sabios, de eruditos, de reyes filósofos platónicos, eh, y dictan disposiciones bastante cuestionables. Artadia Murillo es un ejemplo, ¿no? Que usted lo conoce perfectamente, pero también han habido otros casos en los que la Corte, al parecer, se va más allá, ¿no? E incluso a veces emite opiniones de carácter político, lo cual para mí no está mal, pero habría que ver cómo lo plantea, ¿no? Si hace un juicio de valor, creo que sí entorpece los procesos políticos dentro de los países. Al respecto, me gustaría preguntarle, ¿estamos dirigiéndonos hacia esa tendencia? ¿Es ya, digamos, algo que se viene dando? Primero, su opinión al respecto, querido doctor. Bueno, yo creo que emitir una opinión política es ya hacer un juicio de valor. El que emite juicios políticos y opiniones políticas creyendo que no está valorando, se equivoca de cabo a rabo. Y me parece que una de las consecuencias precisamente del neoconstitucionalismo es esta, la politización de la justicia y la judicialización de la política. Esta judicialización de la política no tiene remedio, porque una vez que se inicia ya no hay marcha atrás. Ahora, si usted me pregunta el rol de la, eh, digamos, de la Corte Internacional, le digo que es verdaderamente negativo, porque permanentemente se pasan realizando
este tipo de apreciaciones en las que se inmiscuyen sin remedio en la política interna de los países. Y esto no creo que sea correcto. Por eso, precisamente, en Europa surge otra doctrina que es la del margen de apreciación. Es decir, momentito, usted puede dictar una sentencia, pero no puede invadir esferas que corresponden a la soberanía política de cada país. Yo creo que esa es, sinceramente, la solución correcta. Entonces, me parece que el neoconstitucionalismo, como usted lo ha mencionado, utilizó ese concepto, y yo siempre he luchado muchísimo contra el neoconstitucionalismo, consiste en, digamos, atribuirle a un juez facultades de legislar. Y el juez no puede legislar. El juez tiene que dictar sentencias. ¿Por qué ha ocurrido esto? A mi juicio, esto ha ocurrido por dos motivos. Primero, porque, digamos, la labor de los jueces viene en picada. Si nosotros leemos, no sé, algún texto griego, por ejemplo, la Ilíada, ahí vamos a ver la solemnidad de un pleito judicial. Hay unos ancianos que están sentados sobre piedras muy pulidas y están juzgando a un individuo acusado de cometer un homicidio. Nunca se ha visto con tanta profundidad la solemnidad de un juicio, de un pleito. Ahora, ¿qué es un pleito? Nos hemos rebajado completamente, precisamente como una consecuencia de la politización. Y la otra consecuencia es la arbitrariedad. El arrogarse al fallar el papel del legislador se ha considerado desde siempre una causal de arbitrariedad de la sentencia judicial. Yo tengo una posición que tal vez no coincide con la suya y tampoco coincide con la mayoría de los especialistas en derecho constitucional que se han pronunciado de una manera muy contundente con respecto al rol de la comisión en este caso, y es el retirarnos del sistema interamericano de derechos humanos. Yo tengo una salvedad con esa posición. Yo creo que la justicia, como usted bien dice, está, y el rol del juez está en picada. Y eso nos salpica a todos, no solamente a las personas que, por su derecho al acceso a la justicia, recurren a los órganos jurisdiccionales, y también no solamente a nosotros como abogados. Eh, Me parece que hay muchos problemas dentro del Poder Judicial que no generan predictibilidad, seguridad jurídica. Hay una evidente corrupción dentro del Poder Judicial de todos los países, ¿no? Se tienen que emprender reformas y procesos de moralización, pero a mí lo que me parece importante, y ese es el único punto, digamos, en el que yo estoy de acuerdo con que nos mantengamos todavía dentro del sistema, es que al menos nos da una garantía de que si la justicia falla en nuestros países, tenemos todavía la posibilidad de recurrir a esta instancia. Esa es la única razón por la cual yo no me opongo yo me opongo a la salida. Pero fuera de eso, concuerdo plenamente en que la Corte va más allá de lo que se le pide en muchos casos, y la Comisión también, emitiendo informes tendenciosos. ¿Usted qué opina al respecto? Porque bien o mal es una garantía, sobre todo a este, que lo hemos conversado en su momento, a este macro derecho que se ha vuelto el debido proceso, ¿no? Es decir, de alguna manera podría garantizar que exista justicia más allá de la jurisdicción local. ¿Usted tiene una opinión al respecto? Sí, pero ese argumento suyo, Asalde, lo digo con todo respeto, me parece que es un argumento circular.
porque la única razón que usted le ve al mantenimiento del Perú en el sistema es que si el Poder Judicial dicta una sentencia incorrecta, eso podría ser revisado por otra instancia, una instancia supranacional. Pero supongamos que la instancia supranacional también dicte una sentencia incorrecta. Entonces allí nos remontaríamos al infinito. Esa es la razón por la cual considero, sinceramente, que tendríamos que tener más afecto por nuestras pequeñas cosas, por nuestro pequeño territorio, por nuestra pequeña alcaidía, por nuestro pequeño país, amar más eso y no volcarnos tanto a lo que podría denominarse una cosmópolis, en donde las fronteras se diluyen y la idea de soberanía ha pasado a tener un valor sumamente relativo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mi país ascribe a este sistema, un sistema monista, digamos, que no comparto en absoluto. La teoría del margen de apreciación que usted ha mencionado y que yo también he citado en algún artículo, lo que establece es que la propia Corte se inhiba en ciertos casos. No sé si usted podría, porque usted incluso ha escrito un artículo al respecto sobre el caso Lauzi, que es el caso que, digamos, inaugura en la Corte Europea, en el Tribunal Europeo, en la teoría del margen de apreciación. No sé si nos podría explicar brevemente qué consiste. Bueno, el caso Lauzi fue un caso muy interesante y consistió, voy a hacer una síntesis, y como toda síntesis puede llegar a ser imprecisa, consistió en que una persona, digamos, se quejó porque en un colegio italiano había un crucifijo. Entonces dijo, mi hijo no tiene esa creencia, yo tampoco, y entonces el crucifijo tiene que retirarse. Eso originó un juicio, una demanda judicial al Estado italiano y voy a decir la parte final, digamos, la Corte Europea, finalmente, la Gran Sala, sostuvo que en realidad el crucifijo formaba parte de la cultura europea. Por lo tanto, al formar parte de la cultura europea no podía estar sujeto, digamos, a los caprichos de una persona de sacarlo o ponerlo. Y ahí sí surge la doctrina del margen de apreciación, es decir, la Corte no puede invadir esferas propias de la soberanía, de la decisión, de la apreciación política que tiene cada país. Puede pronunciarse en materia puramente jurídica, pero tiene que dejar de lado la opinión política, porque de esa manera, de nuevo, ¿qué estamos haciendo? Estamos politizando la justicia y judicializando la política. La justicia, estimado doctor Asalde, es como una cenicienta. Entonces, en la medida en que la manoseemos, ahí vamos a tener problemas. Ahora, ¿quiénes la manosean? Y la manosean los políticos, pero también la manoseamos nosotros, porque cualquier cuestión tiene que resolverse en la justicia. Todos los conflictos terminan en la justicia. Nosotros abrimos un periódico y vemos que todos son demandas judiciales por uno u otro motivo. Una cultura litigiosa, ¿no? La de nuestros países. Una cultura litigiosa. Por eso, por ese motivo, la mediación como una forma alternativa de resolución de conflictos todavía no ha aprendido mucho en nuestros países, lamentablemente, porque nosotros tenemos una mentalidad muy adversarial. En cambio, ha aprendido en países como Estados Unidos,
¿Por qué razón? Y bueno, porque los juicios son muy costosos, y los abogados han comprendido que es mejor llegar a un arreglo, a una solución pacífica, que emprender una demanda que va a tardar años, de años, de años, y que va a dejar insatisfecha a ambas partes, ¿no? Doctor, para terminar, y le agradezco mucho por estos minutos, la Corte Interamericana no aplica el margen de apreciación, y esto lo hace, me imagino, porque no quiere ejercer ese autocontrol, porque básicamente el margen de apreciación es, oye, yo no me voy a pronunciar al respecto. Podemos tener nosotros una posición, pero esto finalmente lo tiene que resolver el Estado de acuerdo a su situación social, cultural, política. Eso Claro, no lo quiere hacer la Corte Interamericana, ¿es correcto? no, no lo quiere hacer ni lo va a hacer, porque eso sería reconocer, digamos, que se extralimita frecuentemente, ¿no? No lo va a hacer jamás, no lo va a hacer jamás. Pero una cosa más quería agregar, que es interesante. Estas situaciones ocurren generalmente en países en donde existen tribunales constitucionales, en donde existe un tribunal constitucional, como por ejemplo Perú, Ecuador, Colombia. Eh, ¿Por qué? Y ahí podíamos revivir una polémica jurídica que, fue, que existió a principios del siglo XX entre dos notables juristas que fueron Carl Schmitt y Hans Kelsen. Kelsen era partidario del Tribunal Constitucional y Schmitt decía, cuidado, porque si nosotros, digamos, admitimos la existencia y creamos a un tribunal constitucional, no va a pasar mucho tiempo hasta que ese tribunal constitucional se convierta en amo de la República. Razón no le faltaba, pruebas al canto. En muchos países en donde existen tribunales constitucionales, pareciera que esos tribunales, hasta incluso, fíjese lo que le digo, dejan de lado legislación existente. No se sabe en nombre de qué. Le voy a dar un ejemplo. En Ecuador, eh, digamos, se debatió el hecho de el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Constitución de Ecuador dice claramente que el matrimonio debe celebrarse entre un hombre y una mujer. Eso lo dice una disposición, un artículo de la Constitución. Bueno, la Corte dijo que, en fin, que eso no interpretaba el verdadero sentir de los ecuatorianos. Entonces dictó una sentencia en donde admite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso dio lugar a un debate, a una polémica muy interesante que tuve yo con un jurista ecuatoriano, al cual le pregunté, pero la Constitución dice esto, sí dice esto, y entonces, y no me supo contestar, no me supo responder, digamos, esa pregunta que yo le hacía. Incluso me parece, Entonces, doctor, que en el caso de la última tentación de Cristo versus Chile, se tuvo que hacer una modificación constitucional por exigencia de la perfecto, propia Corte, el Interamericano. perfecto. Bueno, si se hace una modificación constitucional, perfecto, que se haga una modificación constitucional, pero que no vengan unos señores que son jueces supremos a decirme, mire, esto no interpreta el verdadero sentir de este país. Bueno, que llamen a un plebiscito entonces, que le pregunten a los peruanos o a los ecuatorianos o a los brasileros qué opinan acerca de esta situación o de cualquier otra. Y seguramente el resultado va a ser distinto al que suponen esos jueces. Bien. Doctor Portela, para mí ha sido un honor poder entrevistarlo. Le envío un fuerte abrazo y espero que no sea la última vez que podamos conversar. Creo que este tema es actual, es importante, tiene que ver con nuestra institucionalidad democrática en los países latinoamericanos y esperemos que se pueda encontrar una fórmula de resolución. Yo creo que la teoría del margen de apreciación debería ser discutida, ¿no? Como incluso algo transitorio, ¿no? Porque la gran discusión, entiendo como usted lo plantea, es, ¿deberíamos seguir, ¿no? Deberíamos seguir, deberíamos, ¿qué tanto margen de soberanía tenemos que ceder en materia
jurisdiccional y validar esas opiniones de carácter muchas veces político y estas intromisiones que realiza la Corte Interamericana. Y bueno, y ahí, como usted mencionaba y me corrigió, ¿no? Sí, puede ser un tribunal que revise una instancia más, pero nada garantiza que la misma sentencia que emita sea favorable, ¿no? Ahí habría que analizar bien, ¿no? Habría que analizar bien, pero sí, de acuerdo con lo que usted sostiene. Doctor, fuerte abrazo, espero que se encuentre bien y nos estamos viendo pronto. Muy amable, doctora Salde, estoy a su disposición. Les mando un gran saludo. Gracias, doctor. He estado con Jorge Portela, es doctor por la Universidad Católica Argentina, profesor de la Universidad Católica Argentina y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias.